eres tú. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. A imagen y semejanza de Dios. Pero ojo, no porque Dios tuviese carne y sangre, porque Dios es espíritu. Eso nos dice la palabra. Pero cuando habla de que creó al hombre a su imagen y semejanza, hace referencia a esa parte inmaterial, no a un cuerpo. Hace referencia a la mente, hace referencia a la parte moral y a la parte social, característico de Dios. Eso impreso en cada uno de nosotros. Ahorita estábamos diciendo: santo, digno eres tú. A Dios, quien nos creó, a usted y a mí, a imagen y semejanza. Pero le estamos adorando a Él. La imagen de Dios no es algo que el hombre tiene, es algo que el hombre es. Somos imagen de Dios. No sé si de pronto usted ha contemplado la idea de qué quiere decir que yo fui hecho a imagen de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Será que Dios se parece como soy yo físicamente? Ya entendimos que no, ¿cierto? Entonces vamos a comprender qué significa ser a su imagen. Y vamos a ver qué es lo que nos dicta hoy la cultura. ¿Qué es lo que nos enseña hoy día la cultura? Cuando el hombre, el primer hombre, Adán, tomó la decisión de no hacer lo que Dios le dijo, esa imagen empezó a distorsionarse. Esa imagen empezó a desfigurarse. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con la capacidad intelectual para poder decidir. Dios hizo al hombre con la capacidad de poder decir sí o no. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Usted sabe que vamos navegando por todas las escrituras, así que es importante que usted pueda anotar cada texto bíblico o repetir la prédica para que luego usted ahonde un poco más en las escrituras. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y eso es algo que a veces decimos: sí, yo ya lo sé, eso es vieja data, eso es cuento viejo, eso es algo nada novedoso. Pero es que a nosotros con frecuencia se nos olvida. Se nos olvidan dos cosas: una, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dos, que por esa imagen y semejanza creada entró el pecado al mundo. Y de ahí a todos sus descendientes, es decir, usted y yo. No podemos decir: es que yo no peco, es que yo no hago nada malo. El solo hecho de tener un pensamiento equivocado respecto a alguien ya es pecado. Entonces es importante que nosotros tengamos claridad respecto a eso. Yo les hablaba de que no es que seamos imagen y semejanza por un cuerpo material, sino inmaterial. ¿Y qué sucede? La pureza moral con la cual fue hecho el hombre a imagen de Dios, hoy día no refleja la santidad de Dios. Al distorsionarse, al dañarse, eso que Dios vio cuando creó todo y dijo: todo es bueno, se dañó, se distorsionó. Hoy día ya no es la pureza moral de la que me habla la palabra, sino la ética del mundo. Lo que cada persona considera si es bueno o no. Salmo capítulo 14. Versículo 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios.
están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga ¿lo qué? Lo bueno. Pero cuando se creó todo, Dios dijo que todo era bueno. Pero a raíz del pecado, la pureza moral que reflejaba la santidad de Dios se distorsionó. Ya no encontramos nada bueno. Pero no solamente eso, sino que otro aspecto que se ve reflejado en que somos imagen de Dios es la mente. Y la mente se ve corrompida por la falsedad. Ya no evidencia lo que es la inteligencia, la sabiduría y la libertad de Cristo. Ya no lo evidencia, porque fue corrompida por el pecado. Ya no se habla, ya no se glorifica continuamente a Dios. Hay otro tipo de pensamientos, hay otro tipo de ideas, hay otro tipo de creencias. Regresamos a Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Este texto bíblico es perfecto para aquellos que dicen, demuéstreme que Dios existe, demuéstrame que Dios es un Dios creador. No hay excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y si uno continúa leyendo, dice que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de personas y de animales. Una mente corrompida, una mente que ya no reflejaba la inteligencia, sabiduría y libertad del Creador. Y por último, recuerde, moral, mente, y por último, el ser humano es un ser social por naturaleza. Dios nos creó para relacionarnos, y la primera relación que tuvo el hombre fue ¿con quién? Con Dios. Fue la primera relación, y luego con la mujer. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, hoy día, debido a esa distorsión, el egoísmo y el amor propio hace que esa parte social también se vea afectada. Y que veamos que hay peleas, que hay mentiras, que hay envidias y una cantidad de situaciones que hacen que las relaciones sociales sean complejas. ¿Está conmigo? Nuestra parte moral, nuestra mente y nuestra capacidad de relacionarnos, lo que fue hecho a imagen de Dios, se ha ido distorsionando. Ya no evidencia quién es Dios. Un hombre sin Dios es completamente una creación distorsionada. Segunda de Timoteo. ¿Por qué los textos bíblicos? Porque a veces creemos que simplemente es hablar bonito o tener de pronto una capacidad de oratoria, pero no, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de lo que yo estoy aprendiendo, ¿realmente me lo está enseñando la palabra? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5 dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Versículo 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Versículo 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y por último, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos.
Y uno dice, uy, sí, terrible. Amigos míos, no. Pero yo creo que todos aplicamos en alguna de esas características, ¿sí? Regrésame al primer versículo, al 2 de 2 Timoteo. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. En otra versión habla de hombres amadores de sí mismos. Y es que estamos en tiempos en donde se fomenta el amor propio y una buena autoestima. ¿Usted ha escuchado eso? Todo el tiempo estamos escuchando. Los coaches, los formadores, los entrenadores, todo el tiempo nos están hablando acerca de ámate a ti mismo. Primero tú. Si tú no trabajas en ti, nadie lo va a hacer. Y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Todo el tiempo nos están dando el mensaje de ámate a ti mismo. Ocúpate de ti mismo. Entrénate, conoce, alcanza, proyéctate. Porque así vas a obtener el verdadero éxito. Porque así vas a ser feliz. Libros así. Con valores exorbitantes, pero que muchas personas corren porque es que ahí me están enseñando cómo estar bien, cómo ser feliz. Y si uno se va a la definición de amor propio, porque créame, todas estas charlas, todas estas conferencias, entrenamientos, inmersiones, congresos, eso llama mucho la atención. Y las personas que hablan acerca del amor propio, del éxito, son muy convincentes. Porque la primera carta de presentación es ¿qué? Ellos mismos, su propia vida. Y yo era terrible. Ponen una imagen paupérrima, no, le iba re mal, y ahora el gurú. Entonces uno dice, ahí hay algo. Ahí hay algo. Del 100% de la consulta, porque siempre hay un margen de error, el 99.9% de las personas que asisten a consulta con un psicólogo manifiestan que tienen baja autoestima. Manifiestan que a raíz de situaciones del pasado, de su vida, de su crianza, hay heridas, hay cosas que están doliendo, que no me dejan crecer, que no me dejan avanzar. Entonces, claro, hay que trabajar sobre la autoestima. Hay que trabajar para que aprendas a amarte a ti mismo. Hay que trabajar para que aprendamos a no vivir del otro, sino yo mismo tengo que hacer algo por mi vida. Y wow, genial. Amor propio, escúcheme muy bien aquí, porque vamos a empezar a enlazar. ¿Qué quiere decir esto con a su imagen? El amor propio tiene que ver con la relación que el ser humano tiene consigo mismo, en términos de aceptarme, de comprenderme, de valorarme, relación que tengo conmigo mismo. Y la autoestima es esa percepción que voy creando de mí mismo, quién soy yo, y el grado de valor e importancia que yo puedo tener. Amor propio y autoestima. Y a veces uno dice, no, ahí estoy mal. U otros dicen, estoy perfecto, seguro, no tengo problemas. Pero ¿sabe qué pasa? Nos devolvemos al principio. ¿Qué sucedió con la imagen con la cual fue hecha el hombre? ¿Qué pasó con esa imagen? Se distorsionó, ¿cierto? Completamente desfigurada. Pero hoy día la cultura me dice, ámate a ti mismo, es decir, autoevalúate, compárate contigo mismo y de ahí vas a formar lo que es el amor propio. ¿Sí es lógico? Es que recordemos que la imagen está distorsionada. Y si yo me enfoco en mí mismo, normalmente ¿cuáles van a ser los resultados? Resultados distorsionados. Resultados que nunca van a satisfacer. Es que yo he trabajado, es que yo he leído, es que yo he ido aquí, yo he ido allá, no sé cuántos psicólogos, llegué al psiquiatra, de todo. Y sigo llorando, y sigo sufriendo, y no entiendo por qué sigo pensando y comportándome de la misma manera.
Porque es que estamos cometiendo un error garrafal. Y es que todo lo ponemos respecto a nosotros mismos. ¿Usted cree que podemos adquirir amor propio desde una imagen distorsionada y desconfigurada? Para nada. Nunca. Mientras tanto, si se continúa en esa línea, va a seguir existiendo trabajo para el psicólogo, para el psiquiatra, para el trabajador social, para los coaches. Se van a seguir llenando, porque si seguimos buscando en nosotros mismos, no vamos a encontrar nada más que distorsión. No vamos a encontrar nada más que algo que se dañó, que se corrompió. Siempre la percepción que vamos a tener de qué es lo bueno y lo malo, de saber tomar decisiones, de relacionarme con los otros con base en uno mismo, va a estar distorsionado, porque es solamente sabiduría humana. Solamente sabiduría humana. Y entonces, si seguimos en ese plan, ¿sí?, de hablar acerca del amor propio y de toda esta ideología y cultura, que a veces es muy atrayente, vamos a terminar entendiendo que finalmente ámate como tú eres. Y tranquilo, Dios te ama como tú eres. Eso es completamente falso. Escúchame muy bien. Fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, que es santo. Pero hoy día nos dicen, acéptate tal cual como tú eres, ámate de manera incondicional y fresco, que Dios te ama tal cual como eres. ¿Eso es cierto? No. ¿Por qué? Porque la imagen se distorsionó. Porque Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces hay que hacer algo al respecto. Lucas capítulo 12, versículo 19. Y aquí es el punto de pongámonos cómodos, aprovechemos el momento, divirtámonos, no nos esforcemos mucho. Y la palabra dice, luego me pondré cómodo y me diré, ¿a quién? A mí mismo. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Y me diré a mí mismo. Otra versión dice, alma mía, descansa, relájate, ya te has esforzado mucho. Pobrecito. Esa es la filosofía hoy día del mundo, ¿sí? Y es, no se dé tan duro, fresco. Dios lo entiende en el argot cristiano. Y en el no cristiano es, usted es único y especial. Así como lo hicieron, está perfecto. Pero se nos olvida o no se tiene en cuenta que así no nos hicieron. ¿Cierto que no? Que se distorsionó y se dañó. Y entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque la cultura de ámate a ti mismo de manera incondicional no funciona. Y yo les voy a leer unas cuantas frases, unas cuantas porque eso abunda, ¿sí? Todos los consejos habidos y por haber respecto a el amor propio. Quiero que usted preste mucha atención a cada frase tan interesante y que a veces cuando la persona está deprimida, triste, con problemas económicos, problemas en su relación de pareja, dificultades a nivel con amigos, trabajo, lee estas perlas y dice, sí, y vamos a salir, y me empodero, y me levanto, y... Primera, si no tengo amor propio, no seré feliz en mi vida. Debo amarme y tener confianza y seguridad en sí mismo. Quererme a mí mismo es el principio, esto es increíble, es el principio de un romance para toda la vida. Es que eso le ponen flores y cosas y, Dios mío. Si quieres una mano, cualquiera diría, uy, qué perla, qué sabiduría. Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás con seguridad al final de tu propio brazo. O sea, usted mismo tiene suficiente.
La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Usted tiene todo, el paquete completo, solo es que empiece a buscar y a emanar todo eso que le fue entregado. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Enamorarse de uno mismo es el primer secreto de la felicidad. El amor propio es el más grande de todos los aduladores. ¿Quieres ser alguien especial? Solo sé tú mismo, sé auténtico, original, no te copies de nadie. Pues ¿para qué copiarse? Ya con uno mismo es suficiente. Amarte a ti mismo es darte el cielo a ti mismo. Es que en serio que hay mucha imaginación, ¿no? Amarte a ti mismo es darte el cielo a ti mismo. Y esta la remata. Soy mi propio experimento, soy mi propia obra de arte. Nada más distante con lo que nos dice la palabra, ¿sí? No nos hicimos a nosotros mismos. Fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. Pero a raíz del pecado, esa imagen y esa semejanza se distorsionó, se desconfiguró, ya no está lo mismo. Y entonces toda esta ideología va en contra de la verdad, va en contra de la luz. Así que hay una batalla que es entre carne versus espíritu. Y entonces aquel o aquella que no tiene ni idea a qué se refiere espíritu, si es que somos seres iluminados, que nos vamos transformando y no sé qué cuántas cosas, no se refiere a eso. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fíjense que aquí hay una clara distinción, ¿sí? Y nos van diciendo qué es vivir conforme a la carne y qué es vivir conforme al Espíritu. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Resúmamelo. Si yo vivo, y ojo, que es que no estamos hablando de que carne es sinónimo de aquel que no conoce de Dios. No. ¿Sí? Cuando yo vivo según la naturaleza pecaminosa, estoy viviendo con base en mis propios deseos, en mis propias insatisfacciones que me van a llevar a la muerte y me hacen enemigo de Dios. Esos versículos están abreviados allí. Pero si yo vivo conforme al Espíritu, es porque mi vida está sometida no a mis deseos, sino a la palabra. No hago lo que yo quiero, sino lo que la palabra me indica. No produce muerte con base en los deseos y necesidades propias, sino que produce ¿qué? Vida y paz. Y agrada a Dios. Es decir, obedecemos a Dios. No somos enemigos de Dios. Es claro lo que la palabra nos dice al respecto. Así que un amador de sí mismo, es decir, una persona que se enfoca tanto en tener amor propio, en estar bien, en sentirse bien, en satisfacer todo lo que necesita, es una persona que ha negado la necesidad de ser redimido. Es una persona que ha negado la necesidad de ser salvo, de que esa imagen vuelva al original. Y a veces los vemos muy seguros de sí mismos, pero no nos damos cuenta que es una persona que dice: no te necesito, Creador, yo mismo lo hago y a mi manera. Y en otras palabras, sería una persona inmadura. Ustedes no han visto que hay personas que se dedican a satisfacer sus placeres o sus gustos o sus hobbies, y a veces uno dice: ay, pero tan grande y en esas. Se porta como un culicagado, solamente piensa como en lo que quiere hacer, en gozar, en pasear, en divertirse, como le dijimos ahorita, en relax, todo chévere. Eso es ser una persona inmadura. Y se está pensando
Que así, de esa forma, cuando me enfoco en mí mismo, cuando invierto en mi propia vida, porque es que también hay términos, invierto en mi propia vida, la estoy cuidando. Pero la palabra me dice, el que ama su vida en este tiempo, lo que hace es ¿qué? Perderla. Porque estoy tan enfocado en mí mismo, que lo que hago es cada día alejarme más y más y más. Y la distorsión crece más y más y más. Y eso no es solamente de alguien que no conoce de Dios. Eso aplica al que se hace llamar cristiano, o al que se hace llamar católico, o al que se hace llamar hijo de Dios o creyente, al que sea. Con el solo hecho de que el enfoque está en uno mismo. Así que la palabra nos habla de esa condición. Y tal vez, no sé si usted de pronto pueda estar pensando, ¡ay, qué fastidio esta enseñanza! ¿Sí? Porque normalmente, como en los congresos de emprendimiento, de motivación, uno está esperando es que le den porras, uno está esperando es que le digan, tú puedes, adelante, tú lo logras, pero cuando a uno le recuerdan realmente qué es lo que pasa, eso incomoda, ¿sí? Solo es que usted le diga, se equivocó, y eso incomoda. La palabra nos habla acerca de esa verdadera condición que tenemos, ¿sí? Hoy día, Tito. Imagínense que existe un libro que se llama Tito. Se lo presento. Capítulo 3, y es cortico. De más, muchos. Capítulo 3, versículo 3, dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ay, no, esa descripción es para los que no conocen de Cristo. ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que esto ya no se ve? Pero la palabra dice, en otro tiempo éramos. Una condición real. No es fantasía, no es fábula. Una condición real. En la versión del lenguaje actual dice, vivíamos para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Algo no tan diferente a lo que vemos hoy día, ¿cierto? Todos los días hay un nombre nuevo, hay una clasificación nueva, hay gustos e intereses nuevos. ¿Por qué? Porque a la mente corrompida de un hombre no redimido se le ocurren cosas malas, cosas que están alejadas de la santidad de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿A quién le están hablando aquí? ¿A un incrédulo? ¿A un pagano? No. Les insto, les ruego, por favor, no más. No viva más así. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Versículo 19. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y a veces nosotros mismos nos excluimos y decimos, terrible, la maldad del mundo está terrible. Pero ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Qué sucede con lo que hacemos en el secreto? ¿Qué sucede con lo que pensamos? Mire que aquí me está hablando, ya no tengan más pensamientos frívolos, porque es que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué pasa con nuestra forma de pensar? Y entonces, si no me ven, si no lo hago en público, todo está bien. Pero ¿qué hago en la intimidad? ¿Qué hago cuando estoy solo? ¿De qué manera pienso? ¿Cómo miro a un hombre? ¿Cómo miro a una mujer?
¿Qué pienso acerca del que me hizo daño? Complicado, ¿cierto? Es duro, es muy fuerte, pero no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Pero ¿sabe qué? Ya, respire, tome aire. ¿Sabe por qué? Porque hay buenas noticias. Y las buenas noticias, número 1, es que todos somos imagen de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. No los que se arrodillan y oran por 10 horas. Todos somos creación de Dios, a imagen y semejanza. ¿Y sabe por qué eso es una buena noticia? Porque el hecho de haber sido creado por Dios nos hace aptos para ser redimidos. El solo hecho de que usted y yo tengamos el ADN, por así decirlo, y poner una palabra así bonita, nos hace aptos para ser redimidos, para ser salvos. Y cuando el hombre acepta esa condición, cuando el hombre dice, sí, o sea, no puedo esconderlo, ¿sí? Yo mismo no me puedo salvar, yo tengo que hacer algo al respecto. Entonces es cuando inicia una obra de restauración. Cuando esa imagen y semejanza distorsionada empieza a organizarse. No hay nada más incómodo, miedoso, que ir manejando por carretera en un aguacero tenaz, que el aire se le haya dañado. ¿Y qué pasa con los espejos? Se empiezan a empañar, llenos con el trapito, ¿sí? Y si el trapito estaba sucio, engrasa el vidrio, entonces es peor, y uno dice, no veo. Eso es una imagen distorsionada. ¿Qué quiero yo? Tener claridad. Yo quiero ver bien el camino para no equivocarme, para evitar un accidente. Es lo mismo que sucede con el ser humano. No es que hayamos dejado de ser obra de Dios. Está claro, pero necesitamos organizar esa distorsión y nosotros solos no podemos hacerlo. Regresamos al señor Tito. No le va a olvidar Tito, ¿cierto? Súper chévere que lo pueda leer, necesario más que chévere. Tito capítulo 2, versículos 11 al 12, dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? ¿Una imagen distorsionada puede arreglarse a sí misma? No. ¿Necesitamos qué? La gracia del Señor. Necesitamos aceptar su salvación. Necesitamos aceptar que deseamos, y en otras ocasiones así no lo deseamos, necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser restaurados. Y algo maravilloso es que, y Jesús siempre lo hace, nosotros somos muy guiados a ver el ejemplo en nosotros mismos o en el hombre. Somos muy guiados a estar viendo al otro. Y como el otro lo hace, entonces yo lo voy a copiar, ¿sí? Como el otro habla, entonces yo voy a tratar de imitar eso. Como el otro viste, entonces yo también me voy a ir por ahí. Pero Cristo nos deja el mejor ejemplo de todos. Y siempre tenemos que ir a ese ejemplo. ¿Por qué? Porque el resto no somos perfectos y santos como Él. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Por tanto, recuérdeme, ¿Dios tiene cuerpo? No, es espíritu, ¿cierto? Y hablamos de imagen y semejanza, no por un cuerpo, carne y sangre, sino por esa característica material de mente, moral y la parte social. Por tanto, ya que Cristo sufrió ¿en el qué? En el cuerpo. Entonces uno dice, ¿cómo para qué vino Jesús a la tierra? Vean. Él no vino para decir, yo puedo, ustedes no aman nada de pecadores. No, Él vino a dar ejemplo y dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud.
Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y otra vez aquí nos jalan las orejas y dice, pues ya basta, no más, por favor, de vivir desperdiciando su vida, haciendo lo que le agrada a los incrédulos. ¿Sabe quién es una persona incrédula? Una persona que no cree en Dios. Sencillo. Dejen ya de vivir como los incrédulos. ¿A quién le está hablando? ¿A los incrédulos? A la iglesia. Por favor, ya basta. No más. Y uno pasa entero. Y uno dice, ay, ay, ay. Pues si decidimos caminar, amar y obedecer al Señor, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Y si hasta este momento de la enseñanza usted estaba dormido con los ojos abiertos o estaba pensando en otra cosa, por favor, préstele atención a esto. Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, distorsionada, desfigurada, póngale el adjetivo que quiera, por los deseos engañosos. ¿De dónde provienen los deseos engañosos? ¿Cierto? Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada ¿qué? A imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Número 1, por favor, ya no vivir con una ropa que no nos queda ya, que no nos tiene que quedar. Mire qué dice: se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Su ropa está pegada a su piel? No. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede quitar, que no estamos obligados, que no estamos obligados a tener que vivir así. No, se les enseñó, quítensela. Quítensela. Hay personas que llegan de su trabajo a casa y lo único que quieren es quitarse la ropa, quitarse los zapatos. ¿Por qué? Porque sienten un peso, porque es todo el día, ese calor, qué fastidio. Y ponerse cómodos. Y segundo aspecto, eso no lo podemos hacer solitos. Eso no se va a lograr yendo a un entrenamiento, a un retiro, a un encuentro. No, eso solamente se logra por la intervención. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Usted y yo podemos hacer un proceso de transformación? Nunca. A mí siempre me preguntan, ¿cuántas sesiones necesito para estar bien? Y pues no es mi culpa, pero yo siempre me río. Y yo le digo, yo no sé. De hecho, no vas a salir completo de aquí. Así no funciona. Yo te estoy medio acompañando, pero hay algo más que necesita. Y al principio de mi carrera, o sea, hace años, a mí se me dificultaba hablar de Cristo. Yo sabiendo que unas cuantas estrategias, que un acompañamiento terapéutico no iba a cambiar a la persona y que necesitaba algo más, a mí se me dificultaba, porque el pensamiento era, no van a volver, no van a regresar. Si vienen a mí es porque confían en mí, porque yo los voy a arreglar.
Pero con el paso del tiempo, yo dije, no, es que con nosotros mismos, ¿qué puede salir de uno mismo? Y cuando yo tomé la decisión años atrás, después de entender, identificar, hacer todo lo que se debe hacer, yo no podía quedarme callada. Y adivine cómo me fue. Porque todos piensan que es mal. ¿Por qué? En un lugar donde trabajaba, me mandaron para la dirección y me dijeron, usted no puede hablar de Jesús. En otro lugar me dijeron, es que yo no vine aquí para que usted me hable de Jesús, y no volvió. En otro lugar dijeron, ay, sí, yo necesito a Jesús. En otro momento, no, es que eso es muy difícil, no vuelvo. Pero a los meses volvió. ¿Depende de uno? No. ¿Pero qué tenemos que hacer? Caminar y hablar en verdad. Yo no me puedo salvar a mí mismo y yo no puedo salvar a otros. Yo no puedo transformar la vida de otros. No lo puedo hacer. Mis hijas tienen 16 años, así que llevo todo este año enseñándoles a ser ordenadas. Y yo creo que voy a seguir. Yo no puedo transformar a una persona. Y cuando yo entiendo y acepto que esa distorsión se va organizando, se va arreglando, es cuando yo rindo mi vida a quien me creó, a quien sabe que es lo bueno, porque es que Él creó y dijo, todo es bueno. Entonces, esa distorsión se va arreglando progresivamente. ¿Por qué? Recuerde la buena noticia, porque usted y yo somos ¿qué? Hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. No somos copia de alguien, no somos copia de la mamá, del papá. Sí, eso influye, obvio, porque hay una naturaleza pecaminosa, pero usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza del único que es santo y digno de adoración. Así que cuando nosotros restauramos la percepción que tenemos de Dios, aprendemos a relacionarnos con Él y aprendemos a relacionarnos con las otras personas. Y entonces, ¿dónde queda el discurso de ámate a ti mismo? ¿Se acuerdan las frases? Enamórate de ti mismo. Soy mi propia obra. ¿Dónde queda ese discurso? Completamente deshecho. ¿Sabe por qué? Porque el primer amor que yo debo tener, usted lo encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 37, y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. No hay más. Ama con todo lo que eres, porque todo lo que eres es a imagen de tu Creador. Cuando yo entiendo que ese debe ser el amor que debe haber en mi vida, las cosas, se lo aseguro, empiezan a cambiar. Empieza a haber una respuesta en mi vida. Y ahí no termina. Porque cuando yo aprendo a amar a Dios por encima de todo, incluyéndome, porque entiendo que realmente quien merece todo es Él, yo aprendo a relacionarme con los otros. Y dice ahí mismo, en el versículo 39, el segundo mandamiento se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, sí, ve que uno se tiene que amar a sí mismo. Si no lo entendimos, perdimos el tiempo. No es amarme a mí mismo, ¿es amar a quién? A Dios, porque soy imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué nos está diciendo? Tú puedes amar al prójimo porque has aprendido a amar a Dios, que está reflejado en ti, que eres imagen y semejanza de Él. Porque en mis propias fuerzas yo no voy a ser capaz, porque en mis propias fuerzas va a ser muy difícil. Voy a querer hablar cuando no tengo que hablar,
Voy a querer decirle todo lo que siento y, discúlpenme la expresión, vomitarme en el otro. Voy a querer tomar justicia por mis propias manos, porque creo que la verdad la tengo yo, a su imagen. Y empezamos con el principio. Empezamos con lo que nos decía la palabra. ¿Usted sabe por qué el ser humano fue hecho con capacidad moral, mental y social? ¿Y por qué empezamos leyendo el versículo 26 de Génesis? Porque eso era necesario para que el hombre hiciera lo que Dios le había designado. ¿Y qué era? Nos rajamos. Vamos a Génesis, para que usted mismo lo vea. Para que dominara. Se lo vuelvo a leer, al final lo reclama. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. ¿Sobre lo que quiera? No, sobre lo que Dios le había dicho que debía tener dominio. ¿Con base en qué? En esa imagen y en esa semejanza. Así que hay un propósito, ¿sí? No vinimos aquí a gastar aire, no vinimos a ocupar una silla. Venimos a evidenciar la imagen y la semejanza de Cristo. Difícil toda la vida, pero hay que empezar. Y nos lo dijeron bastante. Ya basta, por favor, no más, les insisto. Y por algo debe ser. O si usted tiene hijos o sobrinos o niños, usted no le dice, ¿cuántas veces le he dicho? ¿Por qué? Porque uno sabe que es lo correcto en ese momento. Pues así mismo Dios nos dice, hey, no más. Ya no vivas más como aquellos que no me creen. Ya no vivas más como aquellos que no me tienen en cuenta. Ya no vivas más como aquellos que consideran que tú eres suficiente. Ya no vivas más como aquellos que son amadores de sí mismo. Que en otra palabra es, yo quiero, yo me siento, yo necesito, no me gusta, es injusto. Porque todo tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo quiero. Pero ojalá se nos quede esa imagen. Y es el hecho de, está distorsionada y progresivamente necesita transformarse a la imagen de Dios, de nuestro Creador. Y créame que cuando yo entiendo eso y eso penetra en mi vida, adorar a quien me creó va a fluir, va a fluir. Porque a veces adoramos esperando algo. Porque a veces adoramos si estamos happy, si estamos felices y todo lo tenemos. Y no adoramos si estoy enfermo, o si hay una dificultad en casa, o si hoy me levanté aburrido. Cuando yo entiendo que estoy adorando al único digno y santo, eso fluye y se evidencia. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. ¿Por qué normalmente? Porque hay algunas personas que dicen, ay, pero ¿y cuál problema hay que yo me quede sentada? Ninguno. Si se quiere sentar, siéntese. Pero recuerdan el texto que leíamos de, alma mía, amigo mío, relájese, tómelo con calma, no se esfuerce, disfrute. Y el salmista dice, alma mía, alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Recuerda la batalla que hay, carne versus espíritu. Porque es que la carne, la naturaleza pecaminosa, no quiere. Y entonces oro y me quedo dormido. Y en vez de decir, Señor, te doy gracias por estos alimentos, digo, Señor, te doy gracias por mis pecados. Y no me doy cuenta, porque me quedo dormido. Porque no entiendo realmente qué significa adorar. Ya basta de adorarnos a nosotros mismos
y cualquier otra cosa. Llámese como se llame. Él es santo, Él es digno, Él es el único que merece toda la gloria. No hubiésemos estado aquí si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hubiesen dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos hechos a su imagen. Así que adoremos al Creador, adoremos al único que se merece toda adoración. Y ya basta de vivir con pensamientos frívolos, esperando que se satisfaga todo lo que queramos, todo lo que deseamos. Dediquémonos a Dios, a su palabra, y todas las cosas van a ser añadidas. Amado Dios, te damos gracias esta mañana, bendecimos tu nombre y creemos que tu palabra es verdad. Creemos, Señor Dios Todopoderoso, que tú nos has llamado, tú nos has creado, tú nos has formado para darte honor y para darte gloria en todas las cosas, Señor, las que pensamos, las que hacemos y aún las que dejamos de hacer, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el dueño de esta congregación, tú eres el Rey eterno, Señor, tú eres el pastor de este rebaño, Señor Dios mío, y a ti te debemos nuestra vida, y a ti te debemos obediencia, y a ti te debemos, Señor del cielo, todo lo que somos, en el nombre precioso de Jesús. Te amamos a ti, amamos a nuestro prójimo y decidimos, Señor, con todo nuestro corazón tomar decisiones claras, firmes, radicales en nuestra vida, Señor Dios mío, para que suba nuestro proceder diario como un olor grato delante de ti. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo te ruego que esta sea una semana de paz, de bendición. Señor, que esta sea una semana donde tú sigas hablando en nuestra vida. Yo te ruego, Señor Dios de la gloria, que haya ese ánimo para despertarnos martes y jueves a orar con nuestros hermanos. Además de los demás días, Señor Dios mío, que a solas lo hacemos. Yo te ruego que esta sea una semana donde nos conectemos, Señor Dios mío, al estudio bíblico. Que sea una semana, Señor Dios Todopoderoso, donde podamos reunirnos con los hombres. Que sea una semana donde podamos ver victoria y victoria y victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos caminando, Señor Dios mío, de tu mano. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la necedad, victoria sobre la desobediencia, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, y el resto de cosas nos serán añadidas en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.